Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de San Lucas comienza en el templo, seguramente ustedes recuerdan, con el papá de San Juan Bautista, Zacarías, ofreciendo sacrificios como sacerdote, que le correspondía a su turno en ese tiempo. Por eso San Lucas, médico y evangelista, discípulo de San Pablo, es representado con un toro. Hay 4 representaciones: el toro, el águila, el niño, el hombre, y el toro porque simboliza, el león, perdón, porque simboliza como esos sacrificios en el templo. Y así comienza, ¿no? Pues anunciando el nacimiento de San Juan Bautista. Más adelante vendrá el anuncio del nacimiento de Jesucristo. Y hay otra característica del Evangelio de San Lucas, y es que es como una estructura narrativa que marca un camino hacia Jerusalén. Como que es todo un escrito mostrando un viaje de Jesús a Jerusalén, donde morirá. Es una preparación para morir cumpliendo la voluntad del Padre en el Calvario. Son elementos concretos que nos van a servir porque hoy vamos a meditar el final de ese Evangelio, que concluye con una aparición de Jesús resucitado a sus discípulos, en la cual resalta que en él se cumplieron las promesas de la Escritura. Jesús ha muerto, lo cual es como un fracaso. Uno, como dicen los discípulos de Emaús, pues nosotros creíamos que este era, pero ya ves, lo mataron. Es verdad que otros han dicho que se apareció, pero bueno, es difícil de creer. Entonces San Lucas los muestra como una larga jornada de domingo de resurrección, porque aparece la llegada de los discípulos de Emaús, que sabemos que es bastante entrada en la noche, porque ya en el viaje allá 11 kilómetros arriba les había dicho: quédate con nosotros, que ad vesperacit, ¿no? que está atardeciendo, que está oscureciendo. Y si de ahí se devolvieron, bueno, todo esto es una manera de presentarlo simbólicamente, pues no es que haya sido como un rigor cronológico el que marca el Evangelio. Pero Jesús sí les aparece a los discípulos que están ahí y les insiste que en él se cumplieron las Escrituras. O sea, que no era un fracaso, que todo aquello que había sucedido estaba anunciado. Vamos a ver qué dice San Lucas. Versículo 44. Y les dijo, y les dijo es interesante porque siempre comienza así, San Lucas, hablando de Jesús. Y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí. Se los mostraba, pero ellos no se terminaban de enterar, o no se daban cuenta, o no querían darse cuenta. Uno siempre como que es un mecanismo de defensa también, pues no querer ver la realidad. ¿Qué era todo eso que estaba escrito, no? Les dije que era necesario que se cumpliera todo lo escrito acerca de mí. ¿Qué era todo eso? Un poquito más adelante encontramos la respuesta en el versículo 46. Y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día. ¿Qué es lo que vemos en la Virgen convencida, llena de fe en esas palabras? Nunca dudó, ella sabía que se iba a dar. Por eso se dice que Jesucristo no se le apareció a ella resucitado, no aparece en el Evangelio que se le haya aparecido, porque se da por hecho que fue la primera a la que se le apareció. Ella no necesitaba confirmaciones, es un detalle filial, un detalle de amor de Jesucristo con su madre, que le acompañó
en tantos dolores, en tantos sufrimientos, pues el encuentro del hijo vivo con su madre, después de un tiempo sin verse, pues volverlo a ver es como una alegría muy grande. Bueno, pues les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día. En resumen, lo que Jesús señala como cumplido es el núcleo de la predicación inicial de los cristianos, lo que se llama el querigma, lo que anunciaban esos primeros cristianos cuando se presentaban ante otra gente. ¿Ustedes qué es lo que creen? Fundamentalmente, la pasión, muerte y la resurrección del Mesías. Luego continúa Jesucristo diciéndole a los apóstoles reunidos en el cenáculo, en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. Tú, Señor, confirmas la misión de los discípulos. Estamos considerando el tiempo pascual, la resurrección de Cristo, estos últimos momentos de Jesús en la tierra. Hago un spoiler, me adelanto, mañana celebramos la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos. Y entonces todo esto son unos prolegómenos antes de llegar a ese momento. Y es como uno de esos puntos concretos que se concluyen de este pasaje, de la consideración de esta escena. La misión apostólica. Jesús sube a los cielos y los discípulos quedan con el envío, con la misión, con la vocación de ser apóstoles. A San José María le gustaba mucho esa frase, que vayan, uteatis, que vayáis, que vayan y den fruto, que vayan por todo el mundo. Y es un mensaje que continúa por los siglos de los siglos hasta que se acabe el mundo. Siempre tendremos esa llamada a anunciar el Evangelio. Siempre habrá muchas personas que no han oído a Jesucristo. Son a las cuales evangelizar. Juan Pablo II hablaba para este tercer milenio de toda esa Asia, miles de millones de personas que no han oído a Jesucristo. Quién sabe si aquí entre nosotros hay alguno que termine en China por allá o en Singapur, o ahí usted sabe, como madera, alguien puede terminar por allá, y si no también encomendamos a los que les toque. En su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. A partir de entonces los discípulos pasan a ser testigos, así es la palabra mártires, es como la palabra en griego que aparece en el Evangelio, apóstoles de esa mudanza de vida, de esa llamada a pasar de la increencia a la fe en Jesucristo. Esa vocación aparecía ya en el prólogo del Evangelio de Lucas, donde mencionaba a los discípulos. Ustedes se acuerdan que está muy bien escrito, donde es una carta a una persona que ama a Dios. Entonces, ¿cómo se llama? Teófilo. Te escribo, noble Teófilo. Entonces somos todos nosotros esos teófilos receptores de esa epístola. También en los Hechos de los Apóstoles es como una segunda parte, una segunda carta a ese Teófilo, a esa persona que ama a Dios. Y le menciona que los discípulos son testigos oculares y servidores de la palabra. Aquellos que le dieron testimonios para escribir el Evangelio, las fuentes de la investigación, son como las competencias, ¿no? Los requisitos eran ser testigos oculares y servidores de la palabra. Y después, ya lo mencionábamos en algún momento cuando hablamos de la vocación de Matías, también se pedía ese haber convivido con Cristo. Testigos, personas que han visto y pueden dar fe de lo visto. Yo no estoy diciendo algo que he leído, no, yo estuve con él. O el mismo San Pablo, que es el único que no lo puede decir así, es que a mí me apareció. Son testigos mártires porque han convivido con Jesús, han escuchado sus explicaciones y proclaman sus enseñanzas. Esa es como el estilo, el espíritu de aquella primera comunidad cristiana. Y es el modelo de lo que tienen que ser las comunidades cristianas a lo largo de los siglos. Y nosotros mismos como grupo, es muy bonito. En estos días leía como una especie de manera de resolver muchas dificultades de la situación de la sociedad contemporánea, era que hubiera grupos pequeños de personas que se sientan unidas, que se sientan familia, y la Iglesia lo sigue procurando. Y este grupo de personas que estamos aquí, de alguna manera somos una materialización. Así hay muchos grupos en este momento en todo el mundo reunidos hablando con el Señor, para testimoniar, para experimentar, escuchar su palabra,
hacerla propia, digerirla, que nos transforme y que nos lleve a dar un testimonio. Además, como Jesús anuncia más adelante, uno puede decir, uy, me la están poniendo difícil, no es fácil este mundo en el que estamos, salir a decir que uno es cristiano, que uno cree en Jesucristo, o que va a misa, o que promueve la vida. No es sencillo, se burlan de uno, no le publican los artículos, lo echan de una empresa, son distintos niveles de contradicciones. ¿Cómo hacer para lograrlo? Entonces Jesús anuncia que les vendrá una fuerza, porque no es un pobre hombre, además aquellos que estaban ahí eran pues pescadores, gente muy sencilla, no es que fuera pues la intelectualidad, ni los oficiales del ejército romano, ni los del Sanedrín, era gente popular, esa palabra que le gusta tanto al Papa, el pueblo, escogidos por Dios, y entonces les anuncia una fuerza, un poder, una dinamis, que es el Espíritu Santo, que en la parte final de la Pascua se termina con un domingo la Ascensión y el siguiente Pentecostés, con lo cual se concluye como diciendo, Pascua es el tiempo de anunciar que Jesucristo no solo murió, como ha muerto todo líder religioso en la historia de la humanidad, sino que resucitó como el único que ha sido capaz de hacerlo. Y nos ha hecho sus testigos, dándonos la fuerza de lo alto, la potencia del Espíritu Santo con sus dones y sus frutos para poder ser testigos, apóstoles en este momento, en esta sociedad que nos tocó vivir. Una fuerza que viene de lo alto, dice el Evangelio, que los revestirá. Bonito verlo así, nos lo imaginamos como un vestido. En otros momentos San Pablo habla como de una coraza. Ayer veía un documental sobre una película de un policía medio robot, muy antiguo, pero siempre está el tema del traje, ¿no? Porque entonces las balas se repelen, ¿no? Como una cosa muy sencillita. Entonces también así aparecía, así lo ve San Pablo, y es una figura muy bonita, como un guerrero, el cristiano como un guerrero, que se reviste con el yelmo de la salvación, con la espada de la fe. De hecho, el sacerdote cuando se reviste en la misa, eso el Papa Benedicto lo explica muy bonito, uno va diciendo unas palabras, unas oraciones a medida que se va poniendo distintos ornamentos, y uno es el amito, que lo primero que hace es cubrirse la cabeza y luego se lo ponen en el cuello, pero el amito habla y le pide al Señor, ese es como esa figura del yelmo de la salvación, ¿no? Que le cuida, dijéramos, la cabeza. Luego está el alba, que es la blancura, donde uno le pide la pureza, el símbolo donde uno le pide que le cierre las tentaciones, ¿no? Como se las retenga. Bueno, estos son como maneras plásticas de mostrar ese vestido. Y es llamativo que en la vida cristiana, en la liturgia, aparece esto. En el bautismo, por ejemplo, uno le pone una vestidura blanca, que habla de esa purificación que uno recibe al participar en el sacrificio de Cristo. Es en el Apocalipsis un poco llamativo, porque dice, estaban 144,000 vestidos con túnicas blancas, purificadas en la sangre del Cordero. Dice, pues estarían rojas, ¿no? Pero es curioso, es la sangre de Cristo hace blancas las vestiduras, y por eso el niño bautizado va de blanco, y por eso uno en la primera comunión se pone un traje especial, en la confirmación pues un poquito procura estrenar o estar pispo, porque todo esto habla de ese cambio, ¿no? de esa renovación. Y cuando empezamos a pensar en actualizar, en hacer vida nuestra lo que estamos viendo que sucede en los primeros cristianos, entonces también pensar, revestirnos, ¿no? Conversión, antes nos había dicho, en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. Siempre es tiempo de conversión. Cada vez el Señor como que nos sale a nuestro encuentro invitándonos a cambiar. Quizá hay momentos en que Él permita que seamos más conscientes de nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestra infidelidad, y eso pues lo puede uno dar como la tentación del pesimismo, del yo siempre con los mismos pecados, de yo qué poca cosa soy, de no hay manera de vencer. Y por eso es bueno en Pascua escuchar estos mensajes de optimismo, de esperanza, de alegría, porque efectivamente
Por nuestra propia fuerza no lo lograremos. Pero desde el cielo vendrá una fuerza, una potencia, que nos llenará de capacidad, que nos revestirá, que al mismo tiempo es el cumplimiento de la promesa del Padre. No es simplemente un animar sentimental, lo lograremos, saldremos mejores, como se decía en los tiempos del encierro de la pandemia, sino que es el que se compromete, es el mismo Dios que nos envía el Espíritu Santo, con sus dones y con sus frutos. Entonces la conversión va por ahí, de ser más dóciles, ya lo hablaremos cuando meditemos la Pentecostés, pero es sentirse como apóstoles débiles, pero que el Señor viene en nuestro encuentro y nos envía la gracia para vencer. Esta escena de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, será el comienzo de los Hechos de los Apóstoles. Acordemos que estamos hablando de un autor de 2 libros y estamos leyendo el final de uno, anunciando el inicio del otro, pero ya llegará en su momento. Donde también se hablará, en ese comienzo de los Hechos, de la promesa del Padre, de la fuerza del Espíritu Santo y de que los discípulos serán testigos, como que marca esa continuidad que se nota que es el capítulo 2 o la segunda obra de un díptico. La fuerza del Espíritu Santo será la protagonista en el anuncio a todos los pueblos. Y en este tiempo de ahora nosotros estamos llamados a ser testigos, discípulos, apóstoles a todos los pueblos, con nuestro trabajo, con nuestro modelo, con nuestro modo de vivir. Habrá gente que, con nuestra palabra también, que se sentirá movida y seguramente todos lo hemos experimentado. Alguien para nosotros fue testigo, nos dio su ejemplo, su modo de vida, nos sirvió y el Señor se sirve de nosotros para que otros se muevan a cambiar, a convertirse. Y una conclusión de esto es que con este envío comienza el trabajo misionero de la Iglesia, en el nombre de Jesús, y se abre el camino para los viajes que San Lucas narrará después en el segundo libro, en los Hechos de los Apóstoles, donde San Pablo parece que llegó incluso hasta España, ¿no? Al menos ya aparece hasta Roma, todo Asia. Es una belleza como ver la fuerza del Espíritu Santo, hace eficaz la palabra. Estos días veíamos ahí en el Areópago, ¿no? En el esplendor de la cultura griega, ahí anunciando a Jesucristo resucitado. Obviamente no le fue muy bien, pero lo anunció, al menos dejó la semilla sembrada. Ahí en los Hechos veremos que dice, comenzando por Jerusalén. Y vamos empezando a atar cabos. Comenzábamos diciendo que todo el Evangelio de Lucas está construido como una especie de peregrinación para cumplir la voluntad del Padre en Jerusalén, que es la ciudad santa, la ciudad de David. Y hay un autor llamado Bobón, el exégeta en que me baso para esta meditación, dice, el Evangelio de Lucas confluye en Jerusalén y los hechos parten desde esa ciudad hacia el resto del mundo. Es un gran escritor San Lucas. Entonces en el primero es todo llevar a Jerusalén, para en el segundo desde Jerusalén al mundo. Daniel Hu explica que el apostolado, esa invitación a llevar la palabra de Dios a todo el universo, es la gloria que le damos a Dios en la tierra. La resurrección, eso lo explican los evangelistas, es la glorificación que el Padre hace del Hijo. Jesucristo glorifica al Padre dando su vida, ofreciéndola en el Calvario. Y el Padre acepta ese ofrecimiento y lo glorifica dándole la resurrección. Y nosotros, ¿cómo glorificamos a Dios? Haciendo apostolado, anunciando estas maravillas de Dios con los hombres. Es la razón del tiempo actual. Se trata del misterio de la salvación de todos los hombres, de manera manifestativa, libre y eficaz. Dice así el escritor francés. Nosotros vivimos en medio de un gran misterio que buscamos saborear por la contemplación, el de vivir para el apostolado. Tener una misión, ahora se habla de un propósito. Mucha gente que está buscando, ¿yo para qué nací? Nosotros lo tenemos claro desde que nos bautizamos, para ser santos y hacer apostolado. Este misterio es el de la evangelización que se extiende desde la ascensión hasta la parusía. Ya vendrá el Señor al final de los tiempos y separará a los buenos de los malos, pero mientras tanto estamos nosotros con esa llamada a que sean muchos los que se salven gracias a nuestra palabra y a nuestro ejemplo. Bueno, pues después de toda esta, como dijéramos, introducción, San Lucas describe propiamente ya la ascensión de Jesús a los cielos y dice lo siguiente.
Estábamos en el cenáculo, donde les anuncia que se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, los confirma en el apostolado, les promete el Espíritu Santo y luego los sacó hasta cerca de Betania, eso es ahí cerquita de Jerusalén, pocos kilómetros, donde ustedes saben pues que tenía unos amigos, Marta, María y Lázaro, y van a un monte. Ahora veremos que hay unas discusiones, y dice simplemente, los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hasta el cielo. Es una narración muy escueta y es lo que celebramos en la fiesta de mañana, la ascensión del Señor a los cielos, el quinto misterio glorioso del Santo Rosario, con lo que se culmina, con lo que se culmina, no estoy mintiendo, es primero resurrección, segundo ascensión, después viene Pentecostés y terminan con los dos de la Virgen. Pero sí como que culmina su paso en la tierra y ya da el paso a que venga el Espíritu Santo. Llama la atención que no es que desaparezca, como por ejemplo desapareció en Emaús. Está ahí hablando con ellos, parte el pan y lo dejaron de ver. Aquí es llevado al cielo, ¿no? Es glorificado por el Padre. Es un misterio de la vida de Cristo de glorificación. Por eso lo llamamos misterio glorioso. Por eso los discípulos quedan alegres. Dice, quedaron alegres. Hombre, uno que se le vaya un ser amado, uno se pone como triste. Pero cuando es para bien, uno queda contento. Es que se va a hacer el doctorado en Oxford, que le resultó una beca. Pues uno lo despide en el aeropuerto, hay unas lagrimitas, pero en el fondo está uno feliz diciendo, hombre, qué bueno que se la ganó. Y qué bueno, en unos años va a venir siendo pues una autoridad mundial. Pues lo de Jesús la comparación es pequeñísima. Jesús glorifica, va al Padre, va a estar a la derecha del Padre. Y entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Dice aquí que están contentos y se postraron ante Él. Ellos se postraron ante Él, lo adoran postrados. La reacción de los apóstoles es postrarse en adoración, por primera vez en el Evangelio de San Lucas. Uno ve al comienzo los pastores que están postrados, pero adoran a Dios por lo que ha pasado, pero no adoran al niño. Aquí adoran a Jesús. Claro, ya están convencidos de que se cumplió lo anunciado en el Antiguo Testamento. Mejor dicho, que este era el Mesías. Ya algunos lo sospechaban, pero ya quedó demostrado con la resurrección. Y por eso regresan a Jerusalén con la alegría contagiosa y allí continúan el trato con el Señor en el templo bendiciendo a Dios. Así se termina este pasaje. Entonces pensaba yo cuando meditaba estas palabras, me venían a la mente una de las primeras homilías de Benedicto XVI como Papa, que fue impresionante, y fue en la JMJ. Ahora pues hay gente que ya empieza a prepararse para la JMJ de Portugal, etcétera. Pero la primera JMJ, Jornada Mundial de la Juventud, con el nuevo Papa, el Papa alemán, además en Alemania, era pues muy llamativa. Entonces recuerdo una amiga filósofa que estaba por allí, entonces peregrinó y me envió esa homilía que le había impresionado. Y entonces allí él empezó a meterle a la JMJ un componente eucarístico más fuerte, que Juan Pablo II estaba promoviendo. Su última encíclica fue sobre la Eucaristía, luego hizo una exhortación apostólica, la Mane Nobiscum Domini, en la que glosa Emaús. Entonces, Benedicto XVI añadió una bendición con el Santísimo, puso capillas de adoración para que se adorara a Jesús. No es una reunión, pues no es como esos conciertos rockeros de muchachos que están por ahí juntos haciendo locura. Entonces aquí quitamos a los rockeros y ponemos al Papa. No, es una jornada mundial de jóvenes cristianos, entonces que adoran a Jesús. Y entonces explica la etimología de la adoración. En el Evangelio de San Lucas, que está escrito en griego, habla de proskinesis. Significa el gesto de sumisión, el reconocimiento de Dios como nuestra verdadera medida, el arrodillarse, pues diríamos, como nuestra verdadera medida cuya norma aceptamos seguir. Significa que la libertad, esto Benedicto XVI habla mucho de la libertad, no quiere decir gozar la vida, pasarla bueno o sabroso, como dicen por ahí algunos. No, la libertad es orientarse según la medida de la verdad y del bien, para llegar a ser de esta misma manera nosotros mismos verdaderos y buenos. Entonces ponerse de rodillas es decir, tú eres esa norma, quiero ser como tú, quiero encontrar el camino de mi felicidad
imitándote, siendo otro Cristo, dando la vida al servicio de los demás, como lo hiciste tú. Este gesto es necesario, continúa, aun cuando nuestra ansia de libertad se resiste en un primer momento a esta perspectiva. Hacerla completamente nuestra solo será posible en el segundo paso que nos presenta la última cena. La palabra latina para adoración es, decíamos en griego, proskinesis, arrodillarse. En latín es ad oratio, contacto boca a boca, beso, abrazo y por tanto, en resumen, amor. Besar a Dios. Adorar es abrazar a Dios. Amarlo. La sumisión, ese ponerse de rodillas, sumiso, acepto lo que me dices, se hace unión. Es lo que haremos ahora cuando tengamos la bendición con el Santísimo, nos pondremos de rodillas delante de Jesús sacramentado y pensemos en esto, te estoy adorando. Me estoy poniendo de rodillas, me estoy haciendo sumiso a tu ejemplo, a tu palabra. La sumisión se hace unión, me estoy uniendo a ti y quiero comulgar cuanto antes, pues con esto estoy preparando la misa de mañana y la comunión de mañana, porque aquel al cual nos sometemos, hay gente que se somete a un presidente, a un general, a un líder político, un líder guerrillero, y bueno, y se ponen de rodillas, hacen lo que le pidan, ofrecen la vida por él, etc. Nosotros nos sometemos a Dios, que es el único al que sí vale la pena sometérsele, ¿no? Así la sumisión adquiere sentido porque no nos impone cosas extrañas, sino que nos libera desde lo más íntimo de nuestro ser. Por eso decía aquello de no tengáis miedo, porque con Cristo no se pierde nada bueno, solo se pierde lo malo. Obviamente a uno le da miedo perder lo malo porque lo malo tiene a veces sus elementos atractivos, pero Jesús nos dice, no tengas miedo. Y los papas por eso lo insisten mucho, no tengas miedo, ábrele las puertas de tu corazón. Quita lo malo. Adora, sumiso, entrega tu libertad al Señor y verás que es el mejor camino. Vamos nosotros también como queriendo adorar como adoraban esos apóstoles mientras Jesús iba al cielo, que era como decir, te serviré Señor, quiero cumplir en mi vida ese propósito que tú tienes para mí. El maestro levanta las manos y bendice a sus discípulos, como hacían los sacerdotes con el pueblo, es un llamativo. Es un gesto que está en el Antiguo Testamento, lo hacían los patriarcas, Moisés, Abraham, Esaú, bueno, no tanto Esaú, más bien Jacob, todos los patriarcas, pero llamativamente los sacerdotes. Entonces, en el caso de Jesús es como si fuera, lo es, ese sumo sacerdote del que hablará la carta a los Hebreos, que se puede leer en la primera lectura de la misa de mañana, ese sumo sacerdote que bendice. Durante la bendición se separa y es llevado al cielo. La bendición de Jesús es sacerdotal, es litúrgica, permanece en el tiempo. Por eso ahorita vamos a tener la bendición. ¿Qué pasa? Que es el mismo Jesús que bendijo a los apóstoles, es el mismo Jesús que va a estar aquí en la Eucaristía. Y así como los bendijo a ellos, nos bendice a nosotros. Es la misma bendición, es el mismo sacerdote. Esa fe nuestra es una maravilla. Y somos nosotros, los apóstoles, lo que hicieron ellos hace 21 siglos es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Y ellos lo lograron. ¿Por qué? Porque venía la fuerza del Espíritu Santo desde lo alto. Y nosotros tenemos los mismos medios, bueno, muchos más. Tenemos una cultura, tenemos una tradición. Pero qué bonito, ¿verdad? Sentirse parte de este llamado. Luego viene, podríamos comparar, pues me daba miedo que no me alcanzara el tiempo y como siempre se hace corto, porque uno puede comparar, hay dos relatos, el del final de Lucas y del Evangelio y el del comienzo de los Hechos, y hay cosas que como que son en apariencia contradictorias, porque Lucas se da el lujo de contarlo dos veces, mientras ningún otro evangelista describe la ascensión, Lucas lo hace dos veces. Solo que con variaciones. Para el Evangelio, como vimos, el evento sucede en Betania, pero en los Hechos fue en el Monte de los Olivos. No es propiamente contradicción porque es como por la misma zona. El Antiguo Testamento dice que por ahí vendrá el día del juicio de Dios y entonces pues por ahí se va Jesús al cielo. Mientras en el Evangelio parece que ocurriera el mismo domingo de resurrección, como les decía, un domingo larguísimo, en los Hechos se dice que fue 40 días después, por eso lo celebramos 40 días después de la Pascua. En el Evangelio Jesús está frente a los discípulos, bendiciéndolos, mientras que en los Hechos les da la espalda. En el Evangelio hemos visto que los discípulos regresan felices a Jerusalén, pero en los Hechos quedan estupefactos ante lo abrupto de la partida y tienen que ir los ángeles a despertarlos un poco.
La idea, la conclusión es que el relato del Evangelio es el final de la primera narración, mientras que el relato de los Hechos es el comienzo del nuevo libro. En el Evangelio es el último capítulo, en los Hechos es el primero. El Evangelio es conclusivo y en los Hechos es el punto de partida de una nueva obra. El Evangelio es cristológico, porque expone el final de la vida terrena de Cristo, su paso al cielo, la coronación, la glorificación de su obra, y en cambio los Hechos es eclesiológico. Más que centrarse en lo que le pasa a Cristo, es lo que le pasa a los apóstoles. Comienza la iglesia su misión. Y nosotros estamos involucrados en ambos. En resumen, podemos pensar que la ascensión, porque esto tiene que ver, y eran las peleas que había doctrinales al comienzo, tenía que ver con que la divinidad y la humanidad de Jesús. Pues bueno, en la ascensión, la humanidad glorificada de Jesús es puesta a la derecha del Padre. O sea, como que se le da realce a esa humanidad divinizada, pues Jesucristo es Dios y hombre verdadero. ¿Qué dice San Agustín? Pues Dios bajó de la derecha del Padre asumiendo nuestra naturaleza humana. Ahora asciende y esa naturaleza humana es glorificada. Uno como nosotros está a la derecha del Padre, como que garantiza que nuestro puesto es allá. Es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro amor, nuestro Dios, Dios y hombre verdadero. Por eso en la historia del arte se insistía en Oriente en la divinidad de Cristo, en Occidente en la humanidad. Y es que la ascensión celebra que la humanidad de Cristo está glorificada junto al Padre y que intercede por nosotros para que conservemos la esperanza de que a pesar de nuestras dificultades, de nuestras miserias, de nuestros pecados, también estaremos con Él si somos fieles. Y eso es lo que explican las dos lecturas de la primera posibilidad de la primera lectura de la misa, donde los Efesios afirman que Cristo está a la derecha del Padre y nosotros compartimos su gloria. Ella, la Iglesia, es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Pues, ¿qué más promesa nos pueden hacer? Pero se nos acabó el tiempo. Y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, termina el Evangelio de San Lucas, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Lucas concluye su Evangelio en el templo, donde vimos que había comenzado. Jesús, dice San José María, se ha ido a los cielos. Pero el cristiano puede, en la oración y en la Eucaristía, tratarle como le trataron los primeros 12, encenderse en su celo apostólico para hacer con él un servicio de corredención, que es sembrar la paz y la alegría. Ahí los invito a que lean esa homilía de San José María en Cristo que pasa sobre la ascensión del Señor a los cielos. A la Virgen Santa le pedimos que interceda ante su Hijo. ¿Cómo sería esa maravilla, ese gozo de ella de ver a su Hijo glorificado? Y luego más adelante cuando se encuentran los dos en el cielo, para que se nos cumpla lo que pedimos en la colecta de la misa. Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con una acción de gracias religiosa, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y a donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.